Amigos, regresamos con José Luis Nieto Montoya aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos platicando de la inseguridad. ¿Ves viable tú esta Guardia Nacional que plantea Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que todo cambio merece tiene un riesgo y una oportunidad. Estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico que la política tiene que ser muy pragmática. Y yo creo que López Obrador, ya hoy como candidato y mañana ya como presidente, tiene que tomar lo que tiene en la mano, sí, lo que físicamente con lo que tienes, con lo que puedas, pero hay que empezarlo a pacificar y que no se vaya a convertir en una continuidad de lo que ya habíamos vivido 12 años. Pero esto no nació en 12 años y en algún evento a la entrega de armamento en Guanajuato, yo se los dije, el crimen organizado está infiltrado, ajá, en todas las policías municipales, 3 niveles de gobierno, todo, en los 3 poderes. Sí. Hay políticos del crimen. Hay políticos, hay diputados, hay procuradores, hay magistrados, que en todos lados está infiltrado, pero no es de 1 o 2 décadas. Es de muchas décadas. Sí, ahí está el juicio del Chapo. Ya le están sacando por fin. Por cierto, el día que lo dije, porque me invitaron a dirigir algunas palabras, pues yo vi que algunos se movieron, pero yo tenía información que no puedo decir porque pondría yo en riesgo mi propia vida en este momento. Ajá. La seguridad es algo que tienes que cuidar, pero que tienes que actuar. La seguridad en Valle de Santiago, sin derramar una gota de sangre, sí, y sin disparar un arma, acabamos con más de 42 casas de seguridad que había en Valle de Santiago. Y lo dejamos limpio. Y no ha habido mejor seguridad. ¿Pero qué hiciste? No lo puedo decir, porque pongo en riesgo mi vida. Ajá. Yo me dije al gobernador, aquí te dejo esta información. Ajá. Y en ti estoy depositando mi vida. Lo platico con el general. Ajá. Le digo, aquí está esta información. ¿Pero pudiste hacer eso con los puros policías municipales? Con 10 elementos de mucha seguridad, hicimos mucha investigación. Y entonces, ¿para qué vas a meter una policía que sí ya le había comprado armamento, que ya sabía disparar? ¿Qué opinas del mando único? Es un fracaso y una corrupción. Aquí está, ¿no? Sí, en Guanajuato. Pues está en Guanajuato y en todo el país. En el estado, sí, o sea, es un fracaso. Sí. Mira, había un programa... Pero le siguen apostando. Pues sí, sigo lo mismo. Hay una creencia ferviente ahí. No, pero mira, el FOSEC, a mí me tocó cuando había un FOSEC, había un fondo en donde se apoyaba y fuimos subiendo ¿Y el programa Escudo? No, el programa Escudo es... Pues, es la peor mentira del Estado, sí. Y excusarse es un excusado. Fue un tiradero de dinero y no está. Pero el FOSEC era un programa en donde te apoyaban, teníamos para capacitar a nuestros policías. Sí. Y yo lo veía, en esta pasada elección, yo le hablaba con la gente. Ajá. Y le decía, yo prefiero al que fue ahorita alfalfero y mañana lo hago policía. Pero es más fácil enseñar que quitar mañas. ¿Sí? Y a eso le apostaba yo, a la seguridad, que Valle volviera a tener la paz y la tranquilidad y la seguridad. Y no con un mando único, que ya van como 5 o 6, sí, que ni siquiera son de Valle. Y si el presidente no asume o renunciaron a esa potestad que tiene constitucionalmente el presidente municipal y renuncian para acatarse al mando único, sí, pues es gente que no sabe ni qué madre lo parió. Ajá. ¿Sí? Sí. Y después, de veras, no vas a poner en riesgo ni tu propia vida, ni la vida de tus conciudadanos. Claro. Dejarle en las manos de quién estás dejando la seguridad. Si la gente vota es por su propia vida, por su seguridad. Después viene todo lo demás. Pues quieren casas y se hicieron casas, querían caminos, hicimos casas. Dejamos toda una infraestructura, Eric. Ajá. Y bueno. En 2 años. En 3 años. En 3 años, entonces cuando quiere uno regresar, bueno, pues
lógico es que cuando haces cosas, pues también pisas callos. Ajá. ¿Sí? Y no, les dolió mucho. Tienes todo el aparato de un partido encima. Tienes todo, no nomás de un partido. De un grupo. De un gobierno, en contra de una persona, de una familia. Así son de doble moral algunos panistas. Porque todavía hasta noviembre o diciembre del año pasado, yo estuve con Humberto Andrade, el cual se me hace una persona vertical. Romero Hicks se me hace una persona muy vertical. O sea, así como ellos, hay varios más. Sí. Como los hay en el PRD, como los hay en otros partidos, ¿sí? Pero principalmente en el mismo PRI creo que ahí hay gente también valiosa. Lamentablemente, más de 15 de sus gobernadores tienen escándalos. Hoy hay, yo creo que el más inconforme. ¿Y el presidente? El más inconforme de todos los partidos y su militancia en este momento es el PRI. ¿Por qué? Sus razones las tenemos todos los mexicanos. Pero ahí hay mucha inconformidad. Entonces, por eso te digo que no es tanto la ideología de un partido, sino la conciencia ciudadana de toda una comunidad. Oye, estamos platicando del Tratado de Libre Comercio. Tú dices que afectó. Sí. Que fue muy aplaudido, la gran modernidad. No. Y a quien más afectó fue al campesinado. Pues a la clase media y al campo. ¿A quién benefició? A las grandes empresas, a los grandes corporativos, a los grandes importadores o exportadores. Porque los estuvieron defendiendo. Pero esa riqueza que en la que ahí tenemos a uno de los hombres, digo, y son varios de los hombres más ricos del mundo. Pero también vivimos con más de 54 millones de pobreza. ¿Y ya eso? No hay clases medias. Sí. Y eso porque movieron ahí Entonces, a mí me preocupó los estándares para medir pobreza, beneficio. Que en Estados Unidos, con su sistema nacionalista que trae el señor presidente de los Estados Unidos, defendiendo sus estados productores agrícolamente. Fíjate. No, y su mercado interno. Sí, y todo. Pusieron sobre la mesa la producción agrícola y lechera de los Estados Unidos sobre la construcción de vehículos aquí. ¿Sí? La pusieron sobre la mesa. Si no, no firmamos. En donde México compra el 80% de la producción de maíz amarillo de los Estados Unidos, de varios estados. Sí. Pero además es un maíz transgénico. Aparte. Y es un maíz que, como es transgénico, se le aplica un herbicida. Que es glifosato. Altamente cancerígeno. Fíjate. Y esto dicho por todas las organizaciones mundiales de la salud. Están enfermando a toda la comunidad. No, el 90% de los mexicanos... ¿Por un negocio? Por un negocio. Cuando en México está prohibido los transgénicos. Y hoy vemos que los transgénicos no es la solución, sino es un problema. Puede ser una solución dependiendo... Está la tendencia a ir al orgánico. ¿A qué estás haciendo? Hay el maíz transgénico con Bacillus thuringiensis. Es un bacillus que existe en los medios y que mata insectos. Entonces, esa alteraron el ADN del maíz y le pusieron Bacillus thuringiensis. De tal manera que los maíces en los Estados Unidos empezaron a notar que al pasar las mariposas monarcas hace 25, 30 años, 40, cuando yo estudié, se posaron en unos plantíos de maíces y se murieron las mariposas. ¿Por qué? Porque eran transgénicos y tenían Bacillus thuringiensis. Pero ahí no estás aplicando un agroquímico, sino estás utilizando una alteración genética. Una alteración genética. Pero a ese no le veo yo mucho problema. Al que le veo problema, ahí hay un problema, sí, para fauna y flora. ¿Sí? Aquí el problema que yo le veo es la aplicación de un herbicida que está envenenando a los mexicanos por un negocio de algunas empresas que se dedican a hacer tortillas o tostadas o aceites de soya o aceites de maíz o azúcares, que el azúcar está en todos, y yo se lo diría muy directamente a todas
las personas que consumen granolas y que tienen el color, que porque son integrales, tengan mucho cuidado. El color se lo da el azúcar proveniente, el endulzante proveniente de maíz transgénico, producido en los Estados Unidos y acabando con la producción de México, que somos los hombres y mujeres del maíz. Mesoamérica es donde nació el maíz. Exacto. Y hay un germoplasma. Son los emblemas de más de 130,000 variedades de maíces que tenemos en México. Y las tenemos conservadas en un búnker en Texcoco. Y entonces, pues, quien llega a patentar hasta al maíz son los norteamericanos. Y iban a hacer un aeropuerto también. Olvídate hacer un aeropuerto en un lago. Digo, no quise yo meterme en mucho, pero quienes conocemos el terreno, y cuando vemos y entramos con un tractor en un terreno fangoso, aunque esté seco, se va a hundir. O sea, yo lo veía que era más negativo por el lado técnico. Sí. Aunque le hubieran puesto las capas que sean, pero es como las arenas movedizas. Entre más le pongas y más peso arriba, más se va a hundir. Son más de 120 metros de acumulación de los deslaves de toda la cuenca que hicieron un lago fangoso. Y entonces hay mucha materia orgánica, hay mucho lixiviados de cerros y de todos, que creció y sobre eso fincaron la Ciudad de México. Es el problema de la Ciudad de México, por eso hay tantos hundimientos, porque está fincada en un lago. Pero aparte, perjudicaron a toda la cuenca Lerma-Chapala. Al regresar el agua que venía naturalmente de los deshieblos del Nevado de Toluca, por el río Lerma, hasta Lerma-Chapala y después al Santiago a descargar a Nayarit, todo ese lo afectaron porque gran cantidad del agua que escurría por la cuenca Lerma-Chapala hoy se la llevan al DF, igual que el Cutzamala. Son las dos fuentes, incluyendo otras fuentes de baterías de pozos que tienen en Texcoco. Entonces, se me hace que al agua de Texcoco había que rescatarlos para rescatar a 22 millones de personas que ya viven en la Ciudad de México. O sea, esa era mi visión. Pero nos mantuvimos porque pues era un asunto más que otra cosa. Pues el dinero, el chip que nos metieron esos neoliberales del dinero, nos metieron un chip que toda la gente le cree, aunque nunca haya viajado en un pinche avión. Ok, vamos a pausa y regresamos con José Luis Nieto Montoya.